78 ediciones del Festival Internacional de Cine de Cannes, la entrega de la Palma de Oro y en Apuntes de Cine te traemos las joyas de esta edición. Gracias por estar con nosotros, Felipe Flores quien te habla, una versión inédita del festival en donde se prioriza el cine político, el cine sobre sentimientos, sobre los estrenos más estruendosos, sobre este ritmo de pasarelas que últimamente parecía que Cannes se estaba acostumbrando. Juliette Binoche como juez da a entender, líder del jurado, mejor dicho, da a entender que van por un cine más social, un cine preocupado por la gente que ya no está, por la gente que no tiene voz que los represente en el mundo. Y creo yo, se cumple de forma correcta. Vamos a iniciar este episodio de Las Joyas, cine inédito, 6 títulos que de verdad nos dio mucho gusto haberlos investigado previamente y como siempre, cumplimos en el medallero. Así que ya lo saben, escucha apuntes de cine, prepárate para las joyas y esto es el podcast. Disfrutemos y comenzamos. I believe in life, I believe in love, and I believe in cinema. Así es como escucharon en la intro, amigos de Apuntes de Cine, iniciamos las joyas en el podcast El cine que será tendencia, pero en esta ocasión con la cobertura de Cannes edición número 78, no me encuentro solo. Primero que nada, saludo a la que estuvo de partner, hombro a hombro, lágrima a lágrima, mi querida Laura Uribe. Lau, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Apuntes de Cine. Hola, muchas gracias. Muy bien y muy emocionada de discutir todo lo que vimos en el festival. Sí, porque vaya, si hubo muchas joyas que ver, hubo mucho cine que descubrimos y por eso entra el equipo Alfa Beta. Y les deseamos pena y pánico allá, pero llegan mi querida Dani García Juárez y Aileen que también hizo su refrescante debut. ¿Cómo están por allá? Hola, hola, muy bien, ya muy emocionadas por platicar de nuestras aventuras, pero sobre todo las películas que vimos. Aún recuperándonos de la semana. Sí. Oigan, es que sí estuvo tremendo, vaya festival con tanto impacto, pero iniciemos con la primera película de las joyas de Apuntes de Cine, ese cine que será tendencia. Christian Petzold, un cineasta de la nueva ola alemana que de verdad han hecho las cosas muy interesantes. Pues bueno, tuvimos de hecho ahí a nuestra querida Masha Zielinski, que al final le tocó muy buena suerte. Estuvimos debatiendo entre meter en joyas a la película de Clever Mendoza o a Masha Zielinski, al final ganó Clever, y hablaremos de ella también, pero primero que nada, ¿de qué se trata, Dani? ¿De qué va Mirrors Number 3? ¿Por qué fue elegida para las joyas? ¿Qué tal te pareció una hipnosis pequeña? Bueno, Mirrors Number 3, si uno da una sinopsis pequeña, básicamente está contando toda la película, porque lo que es la sinopsis es la película, es un relato muy contenido, muy mínimo, en una historia muy, muy simple, que se trata de una chica que es una estudiante de piano en Berlín. Está en un viaje con su novio y tiene un accidente al lado de la carretera. Esto no es un spoiler porque pasa unos 5 minutos, pero pues su novio fallece y ella sobrevive. Y una señora que ve la situación, que vive ahí junto a la carretera, salva a la chica y la invita a pasar unos días en su casa en lo que se recupera pues, del trauma y también un poco de las heridas, ¿no? Porque pues también se accidentó y bueno, la chica se queda unos días en casa con ella y con su familia. Y eso es básicamente tanto la sinopsis como la película. Una cinta que nos lleva a descubrir o redescubrir este género, podríamos decirlo como el thriller del nuevo concepto alemán. Hemos tenido distinta presencia de alemanes en el podcast de Apuntes de Cine, ya lo vivimos hace no mucho en Berlín, pero ¿por qué este cine? ¿Qué es lo que quiere retomar Christian Petzold o qué quiere reflejar con su cine? Dani, Aileen, cuéntenme medio. Bueno, cabe resaltar que aunque esta sinopsis suene como un thriller, no es un thriller. De hecho, justamente Petzold menciona en esta visita a Cannes que él cada vez intenta hacer un cine más simple y contar historias más sencillas, que él se aleja de ese, pues tampoco es que haya sido siempre como decantado al drama, pero se acerca de esas historias con más complejidad en las que sí se atribuye un poco más al pasado de la posguerra. Aquí intenta, él menciona que intenta cada vez parecerse a los cuentos americanos, específicamente los estadounidenses, que lo que él menciona es, a diferencia, o sea, él dice que pues, él lee mucho, que la literatura es una influencia importante en su cine, pero que a diferencia de una novela, él lo que quiere hacer ahora es un cine que en muy poco pueda contener mucho como lo hacen los cuentos, ¿no? Entonces, en este caso, eso es lo que vemos con Petzold, vemos un cambio y cada vez más simple en su forma de narrar.
más simple y que tuvo presencia en la quincena de cineastas, una categoría que es autónoma al festival, sin embargo no deja de ser muy importante porque es nicho de grandes cineastas y de nuevos cineastas, como bien lo mencionaban ustedes en su intro sobre el Mirror Number 3 de Christian Petzold. Aileen, en cuanto a las actuaciones, realmente reflejaron pues digamos, si no es thriller como tal, que fíjate, me llama mucho la atención esto, pudiéramos categorizar entonces como un drama urbano. ¿Tú qué opinas, Aileen? Bueno, yo creo que está un poco más cerca de ser un thriller que un drama urbano. Y Dani dijo algo muy interesante, que era como que él menciona que no quiere hacer como drama. Y es muy, muy curioso porque la situación como detrás de la historia, para no spoilear, hay una situación detrás del por qué ayudan a la chica del accidente. Eso me parece muy dramático y sin embargo no, como que no lo maneja así como un drama, sino como que se va como desenglosando, desmenuzando. Muy suave, es muy, muy suave cómo se va revelando como la verdad, como lo que está pasando y como lo que de verdad está ahí. Y las actuaciones no son dramáticas para nada, de hecho son como muy, muy contenidas. Sí, nunca lo sube a ese tono. Lo que dice el thriller es porque sí te mantienen una tensión en el que pareciera que en algún momento puede llegar hacia allá, pero creo que es algo que, y es ahí donde se nota pues lo magistral que es Petzold en la manera en que ya sabe dominar su estilo y sus imágenes, porque puede mantenerte en ese hilo de tensión sin nunca llevarte a picos muy elevados y al final de todos modos te quedas con una sensación de que viste algo muy profundo. Entonces es muy, muy interesante. Yo me quedé sin aliento, sinceramente. Creo que Christian Petzold por algo está en las joyas de apuntes de cine y qué bueno que tuvimos esta primera intervención, nuestro primer filme de las joyas de apuntes de cine. Ahí está Christian Petzold, que sinceramente pues no habíamos tenido tema de conversación con él ni lo hemos visto en redes sociales. Qué bueno que aquí lo retomamos, porque la siguiente película, y ya nos toca ahorita empezar con este aquelarre, este quilombo a mi querida Laura y su servidor, puso el rave, puso el ritmo, puso el festival a vibrar. Siempre los festivales de cine, amigos de apuntes de cine del podcast Joyas, tardan una semana en empezar la emoción. No obstante, Lau, ahora 2 días y empezamos con todo. Oliver Latz, Cirat, Cataluña, a hablar de Cannes mismo que él vivió ahí, a hablar de Argelia. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué te parece este cineasta catalán, Oliver Latz? Creo que definitivamente Sirat fue una gran manera de iniciar el festival. La verdad entré a la película sin saber mucho de la trama, solamente como los aspectos más generales que, digo, los comentamos rapidísimo. Un padre busca a su hija que desapareció en un rave en Marruecos, de estas fiestas sin fin que en la película les ponen ese término. Y él, junto con su hijo más pequeño y su perro, empiezan a buscarla por el desierto de Marruecos, acompañado de otro grupo de personajes, que es un grupo de amigos que los van a ayudar en esta búsqueda. Es todo lo que se sabe, con eso empieza la película. Y creo que ahora puedo decir que fue mi favorita de todo lo que vi en el festival. La verdad es que te mantiene todo el tiempo es una road movie, bastante dramática, te mantiene todo el tiempo muy pendiente de lo que va a suceder. Tiene un soundtrack totalmente de música electrónica que va muy bien con todos los aspectos de la historia que va contando. Y creo que también, o sea, ahorita que hablaban de que Mirrors va construyendo como esa tensión y creo que esta también como que va construyendo una tensión bastante, o sea, como bastante bien equilibrada con todos los acontecimientos que van pasando. Como mencionamos en un video hace una semana, justamente Sergi López hace un trabajo de actuación increíble pasando por todas estas etapas del duelo, porque digo, no es spoiler, pasa algo durante ese camino que incrementa el duelo que ya de por sí traía por la hija. Entonces, me parece muy interesante. También creo que toca muchos temas, sobre todo especialmente hacia el final, toca muchos también los temas de migración, desplazamiento. Hay mucho statement político porque durante el tiempo en el que estos personajes están en Marruecos hay un golpe de estado que los fuerza a escapar del ejército. Entonces también existe esa intención de Oliver Axe y él ha sido muy vocal al respecto de que su cine es político, ha sido muy vocal respecto a su misma situación, él como migrante, siendo de orígenes argelianos y luego
pasando por Francia y ya último a España, de donde ahora se considera uno de los directores más importantes en el panorama español. Entonces, creo que sí fue mi favorita del festival, pero tú cuéntame. Y que no deja de ser de notar que ya ganó mejor banda sonora Kimberly Rape, que inclusive ya Sí, lo busca gente como Ducogno, que ya tiene a Jim Williams, que se me hizo extraño eso. Busca también a gente como, se me olvida el nombre de esta directora francesa, lo recordaré durante el programa. Pero también se me hace muy, muy importante resaltar que es una producción, o coproducción por lo menos, de los Almodóvar. Está Pedro involucrado, está su hermano, y Almodóvar trae últimamente un trip que está hablando muchísimo de migración, justamente, está hablando de heridas y de duelos que no se resuelven de una forma muy fácil. Sirat gana el premio del jurado, creo yo, mi humilde opinión, era para más, se me hace que es una palma oculta ahí. El cine español sabemos que no se lleva bien con los franceses en cuanto a premiaciones. Hablamos que la única palma que existe, yo ni siquiera se la atribuyo a España, y siempre me golpean mis colegas españoles por ello. Viridiana para mí es una palma mexicana porque invirtió ahí su dinero a la triste. Fue Silvia Pinal la que procuró que estuviera todo esto. Yo obviamente respeto mucho la opinión española, pero para mí no es española. Así que, ¿cuándo será que España, mi querida Lau, independiente de la gran película que lo es Irak, y va a ser el fenómeno global de España, estoy seguro, este año, ¿por qué se le resisten los premios? pues quién sabe, o sea, creo que también como dice, hay una rivalidad ahí definitivamente entre países, pero ¿sabes qué? Creo que algo muy bueno, que puede ser muy bueno y muy interesante, es que Neon compró Sirat, entre todas las muchas adquisiciones que hizo Neon en este festival, que fueron muchas y muy interesantes, fue Sirat una de ellas, y Oliver Axe ya dijo en una entrevista ayer o antier, que platicando con los de Neón le ven mucho potencial, según sus propias palabras, para tener éxito en Estados Unidos. Incluso mencionan los Óscares, incluso mencionan muchas premiaciones. Entonces creo que ya también ahí nos vamos dando cuenta que él va a tener o sea, Oliver como director va a tener muchísima exposición, Neón le va a abrir muchísimo camino, como ya ha pasado con otros realizadores, y creo que esperamos a ver cosas muy interesantes de él en el futuro. Probablemente, quizás incluso una película en inglés. Yo lo que les puedo adelantar como chisme es que va a ser película del Festival de Morelia. Wow, muy bien. La primera gran adquisición de Morelia va a ser esa. Cine Caníbal Sirat, también ya adquirió varias que las hablaremos durante el programa, porque la que sigue nos interviene a los cuatro, básicamente, porque vamos a hablar de la película de la Funa, vamos a hablar de la película que fue ningueada, que fue humillada, pero no significa que sea una mala película, al contrario, creo que le faltaron ovarios a la Vinoch para poderla meter en carrera, porque lo merecía. Bueno, ya hablaremos, ya discutiremos ahorita, ya vi la cara de Laura como que no muy convencida en ello. Hablemos de un no, fenómeno de salud pública, hablemos de un duelo no resuelto y de cómo se repiten estas cosas en la vida. Julia Ducournau nos dejó un poco de lado este estilo de sangre, bestias, automóviles y canibalismo para tener un relato más humano y más real. Alfa de Julia Ducournau, que realmente a mí me encantó. Yo sé que a Dani le encantó. Ahorita vamos a analizar ya con Lau qué pasó. Dani, ¿de qué se trata Alfa de Julia Ducournau? Ok, a ver. Pues la película sigue a una niña, se cuenta alrededor de ella. Esta niña se está enfrentando con un mundo que está aparentemente, pues, azorado, podría ser una palabra, por una epidemia nueva, relativamente nueva, o sea, entendemos que ya lleva algunos años pasando, pero lo suficientemente nueva para que no se sepa mucho sobre ella, o al menos siga la ignorancia al respecto. Y esta epidemia pues está relacionada a temas de transmisión sanguínea, pues muy, muy, muy parecido al VIH, porque es por transmisión sexual, por fluidos o contacto con heridas, por la sangre. Y estamos en un tiempo que se siente, platicamos con Aileen, retroapocalíptico, porque no hay claridad sobre dónde está posicionado, como atribuye al VIH, pues podemos pensar que es en el pasado, pero en realidad la atmósfera de la película se siente pues en el futuro.
Y entonces, pues eso, ella está en medio de eso y bueno, la razón por la que la seguimos a ella es porque se hace un tatuaje en una fiesta con agujas compartidas, entonces empieza la sospecha de que ella puede haber contraído la enfermedad. ¡Auch! ¡Auch! Lau, ¿por qué Julia Ducournau fue funada? Creo que mucha gente no entendió, bueno, a lo mejor se oye muy fuerte decir que no entendieron la película, no entendieron la vibra. No sé, o sea, creo que también había mucha gente que esperábamos terror, esperábamos body horror, esperábamos horror, que es lo que normalmente hace ella. Yo lo esperaba, también es cierto que no había mucha información al respecto antes, solamente sabíamos que iba a ser como este tema de una niña, que se iba a centrar en una niña, que se iba a centrar en una epidemia, pero no sabíamos de qué, ni cómo, ni nada. Entonces creo que quizás es que mucha gente esperaba un género distinto, pero para mí creo que también habla de que de que ella es una directora versátil, que puede estar en un género distinto al que ya estaba, digamos, su zona de confort. Y también me parece que la historia es una historia como mucho más intensa, como mucho más familiar, más íntima que sus otras dos películas. Entonces, a mí me gustó mucho. Entiendo que a mucha gente no le haya gustado porque quizás esperaban otra cosa. También vi por ahí comentarios que decían que era como muy repetitiva. A mí no me lo pareció. O sea, creo que lo que hace con el juego de los tiempos, que lo descubres un poco al final, fue algo muy interesante, sobre todo esa escena digo, no es spoiler, pero bueno, ya saben de qué escena hablo, la escena del hotel. Entonces a mí me pareció interesante, me pareció, como les digo, muy íntima y a mí me encanta cómo ella siempre habla de la relación entre padres e hijos, que lo ha hecho en sus otras dos películas, lo volvió a hacer en esta, y esa relación tan cercana que hace con cada uno de los personajes. Y ahorita que esta película es también una exploración del duelo, que también ya no nada más es padres e hijos, también es como entre hermanos, que también eso lo vimos en Raw, por ejemplo, ¿no? También ahí había como una relación entre hermanos. Entonces, no sé, creo que es muy interesante cómo explora ella las familias y estas relaciones entre sus personajes. Eso me encanta, qué bueno que tomas ese punto, pensé que iba apenas a sacarlo, fue dentro de las reflexiones. Tenemos a Tahab Rahim, que para mí siento yo que es básicamente quien se lleva la película en cuanto al rol Sí, histriónico, al rol actoral, porque nos toca sufrirlo. Existen estos roles entre hermanos, se nota considerablemente, recordemos que aquí más que spoilers estamos poniendo en contexto, es el podcast, son las joyas, pero ¿qué hermano no haría lo que sea? Y por más que se peleen, ¿qué hermano no haría lo que sea por el bienestar de su hermana, de su hermano? Y más si es el menor. Aquí vemos el camino famoso de que se va descarrilando, pero la hermana hace todo lo posible con todo y que ya tiene sus nuevos traumas nuevos para encarrilar al hermano. Es una película que se vive a doble tiempo. Tahar Rahim creo yo que es el que se lleva todo esto, lo más pesado en cuanto al filme, porque también viene algo. Yo entiendo estas campañas mediáticas que se hacen muy mal hecho porque ni una palma de oro, ni un oso de oro, mucho menos un león de oro, y qué decir una espiga en Valladolid, qué decir la concha en San Sebastián, o qué decir el leopardo en Locarno, no son posicionadores para el premio Oscar. Eso está muy mal. Ya desde que estamos viendo un festival de cine con un posicionador para algo, no estamos entendiendo nada. Ahora sí no entendemos la fucking vibra de lo que se trata el festival a cubrir. Y mucha gente confundió eso o lo sigue confundiendo. Vemos una película como Alpha, que a mí en lo personal, hace mucho, bueno, ya lo vimos en la cartelera con Eddington, ahí tuvimos a Laura dándonos cátedra sobre ello, pero hubo películas que tomaron un tema tan cañón como la salud pública, tan cañón como la pandemia, porque también no es nomás pandemia de VIH, que fue en los 80s, sino esta pandemia actual que nos hizo revivir todos los dogmas y toda nuestra ignorancia. Pero yo les pregunto al grupo de Dani, ¿por qué la importancia de Alfa? ¿Por qué sí va a tener impacto no solo en la cultura actual, sino en el cine de Ducournau? Bueno, yo quisiera retomar varias cosas de lo que han dicho para responder esto. A mí, bueno, Julie Ducournau es de mis directoras favoritas, entonces obviamente estaba esperando mucho Alfa. Y entiendo el tema de que no sé si nos acostumbró, porque al final solo es como
una, la que es considerada como tal vez su obra maestra, que es Titán, pero tal vez nos había dejado como con la sensación de un tipo de ritmo que estaba manejando, de un tipo de narración, y aquí lo cambia porque completamente, y no solo como se cambia de estilo visual, sino de género, o sea, el melodrama es muy intenso acá, eso en Titán no lo vimos para nada. Bueno, tiene tintes de melodrama, pero tiene también muchos tintes de comedia como ácida y pues cine de explotación, horror muy gráfico, etcétera. Y acá es, pues va el melodrama. Y eso desde ahí creo que es de las cosas que juegan en su contra, porque como mujeres, o sea, el cine hecho por mujeres, ese es uno de los grandes temas que se ha criticado y a las que muchas veces se relega al cine de mujeres a pensar que solo es cine de melodrama y que también el melodrama significa que es malo, ¿no? Y creo que ese fue como el gran, pues no error, pero una de las razones por las cuales a Julie Ducournau no le fue como le fue y la están castigando tan cruelmente, porque podemos llegar a ser críticos y decir, ok, o sea, puede estar uno mejor que Titán, pero el hecho de que sea la película calificada más baja de todas sin competencia habla de una crueldad y una penalización por salirse de este estilo disruptivo y entrar al cine de género en el melodrama. Eso por un lado. Ahora, respondiendo a tu pregunta de por qué va a ser tan relevante, a mí me faltó mencionar al inicio de la sinopsis que las personas que contraen esta enfermedad en la película se convierten en piedra, se van secando poco a poco hasta convertirse en piedra y después se convierten en polvo, ¿no? Y estamos viendo alrededor de la ciudad un polvo rojo que pues se anuncia que que es consecuencia de esto, ¿no? O sea, porque es lo que vemos que le empieza a pasar a las personas. Y eso a mí me parece muy fuerte porque el imaginario que hay sobre el VIH, el imaginario visual me refiero, es muy escaso, ¿no? O sea, ahorita coincidió que tuvimos 2 directoras hablando sobre VIH en la competencia, pero eso no es común y hace mucha falta, ¿no? Como tener referencias, imágenes, tener universos que se construyan desde estos lugares también, desde la fantasía y lo monstruoso, que hablen de todo tipo de experiencias y no solo de unas en específico. Eso es lo que fue El laberinto del fauno, con Del Toro, que de hecho es la película más aplaudida en la historia de Cannes. Es un cine de horror sumamente político y que crea otro imaginario para el tema del que está hablando en España, del franquismo. Y Ducournau hace esto y creo que es un error completo como simplemente enfocarse en una película y que tanto no funcionó a nivel como técnica y estrategia narrativa y no pensar en lo que su universo ofrece y lo que Julie Ducournau es como cineasta disruptiva. A mí me parece súper importante su cine y yo ya no puedo esperar a ver qué saca nuevo. Sí, claro, creo que definitivamente, como dice siempre, a las mujeres se les castiga mucho más, siempre se es mucho más estrictos con ella, como que yo siempre he tenido como esta percepción de que a las mujeres directoras como que no se les permite tener una película mala, por eso casi siempre las que vemos son muy buenas, porque si no, no hay como esta permisión que claramente sí tienen los directores hombres, y creo que también, o sea, justo creo que todo el mundo esperaba esto que decíamos, ¿no? Del horror y así, y ahorita que es como un melodrama, que es un drama como muy, porque es muy fuerte el tema que toca, son muy fuertes las imágenes que nos deja, sobre todo de esta enfermedad que es imaginaria, pero que sabemos que es como una metáfora del VIH también. O sea, creo que sí hubo muchas críticas como que no están tan, o sea, no sé, creo que en mi opinión no están tan justificadas, pero creo que el valor que tiene más allá de quizás de esa metáfora en sí es como esto que construye de las relaciones humanas y que pues cambió totalmente su estilo, pero creo que lo está haciendo bien y yo también estoy muy emocionada con ver qué nos traerá en el futuro. Pero bueno, por ahora nos vamos a una pausa y volvemos con ustedes. I believe in life. I believe in love and I believe in cinema. Regresamos, las joyas del Festival de Cannes, edición número 78 y la tercera para Apuntes de Cine. Yo siempre digo que es la cuarta porque tuve una con Bizarro FM, pero esta es la primera vez que de verdad me siento muy contento de que estuve acompañado por 3 hermosas mujeres, 3 inteligentísimas mujeres y que pusieron mi capacidad de resarcirme de mis fallas a full. Aquí está Laura, aquí está Eileen y está Dani. ¿Qué opinan de las coberturas de Cannes? ¿Les gustó? ¿Cómo se sintieron? ¿Nuevos traumas? ¿Nuevos glorias? ¿Qué tal se desarrollaron con Apuntes de Cine?
silencio lo dice todo. El silencio, el No, silencio. pues, si quieren empiezo. Yo creo que fue una experiencia totalmente nueva para mí. Yo nunca había estado en Cannes y fue bastante retador, muy cansado. Tuvimos como muchos pequeños incidentes en el camino, pero igual lo disfruté muchísimo. Fue muy enriquecedor. Fue muy padre ver cómo se trabajan las coberturas en tiempo real. Fueron días de ver de ver muchas películas, de tener funciones casi todo el día y de pues estarnos moviendo entre mucha gente que también ama el cine como nosotros, y creo que fue una gran experiencia. Y yo creo que ir a festivales como prensa siempre te va a dar una perspectiva muy particular de los festivales, porque vas a poder ver pues muchas cosas que pasan tras bambalinas, o también puedes empezar a analizar y entender cómo funciona la distribución del festival. O sea, me refiero a cómo está distribuido en secciones, cómo opera cada sección, cuál es como la línea de cada una, pues sí, todo eso, en qué se diferencian, incluso cómo cambian las personas, como que van a ciertas salas, a ciertas secciones o a otras, los temas que se están viviendo. Entonces eso es súper interesante y para mí es muy, 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 muy enriquecedor, porque sí te da una experiencia para mí como, pues, un poco elevada, podría ser, o sea, como te da algo plus el estar como prensa, siento yo. Sí, es mucho aprendizaje. Aparte como esta posibilidad de, por ejemplo, tener las mesas de discusión con los cineastas que te cuenten un poco más que platiques como más a fondo, justo como de directamente ahí con ellos, de, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Qué estabas pensando cuando decidiste tomar esta decisión? Es un privilegio. Sí, eso sí está muy privilegiado, la verdad que se disfruta muchísimo poder platicar y pues indagar un poco más justo en una película que estás disfrutando de por sí y entender también cómo se hace todo desde... Y vivir el origen de lo que será el Claro. cine Eso propio de la quincena, porque acá con nosotros es el aplausómetro y no creo que sea una experiencia tan divertida, pero Laura la sobrevivió bien, su amigo Felipe Flores también. El que no sobrevivió, no es cierto, el que no sobrevivió es el cine latinoamericano, porque cómo le costó trabajo entrar a un festival clase A otra vez. Sin embargo, Clever Mendoza Filio decidió que era momento de sacar esos misterios que ya habíamos vivido en la Bienal pasada y que por cierto ya estamos empezando las gestiones para la Bienal 83, así que prepárese. 82, perdón, 82, me quiero adelantar a 2 años. Pero Clever Mendoza nos trae O Agente Secreto, que yo creo que Aileen tiene mejor dicción el día de hoy, ella sí habla portugués, yo con trabajo hablo español. No es cierto. A ver, Aileen, ¿qué andabas haciendo ahí con una de las joyas de apuntes de cine? Pues ahora sí que tuve chance ya en mi último día, me despedí de Cannes con Agente Secreto y bueno, ¿qué puedo platicar un poco como de qué va? Quizá. Pues la película, ¿cómo empiezo? Porque en realidad es bastante compleja, como que pasan muchas cosas al mismo tiempo, pero podría resumirla es como un thriller policíaco en el que seguimos a un personaje que se llama Marcelo y que él está tratando como de ocultar su identidad y ya poco a poco en la película vamos descubriendo quién es en verdad, qué es lo que está pasando y pues todo esto está rodeado de la dictadura que se está viviendo en Brasil y también está como endulzado, por decirlo así, con el carnaval, porque justo es creo que lo que se vive en la película, como dos contrastes muy fuertes que son toda la violencia y toda la fiesta y pues la diversión, la libertad. Y estos contrastes son muy interesantes de presentar como en una historia policíaca. Laura, ¿por qué estamos regresando en Latinoamérica a hablar de episodios tan vergonzosos que tristemente estamos reviviendo? La ultraderecha está dominando no solo en América, sino en Europa. Estamos viendo otra vez el ascenso del ejército que, bueno, a mí sinceramente no me funen, ¿verdad? Pero si hay algo que me da miedo como periodista y como persona, creo yo, es el ejército. Pero ¿por qué revivir estos traumas? ¿Por qué volver a retomar un tema que parecía ya habíamos evolucionado, Lau? A mí personalmente algo que me gustó mucho de la película y que creo que va relacionado con lo que comentas es que me parece una manera muy original de presentar lo que fue vivir la dictadura en Brasil a través de un thriller policial. Creo que es algo que no se ve normalmente, como que siempre que se menciona dictadura vemos
estos melodramas o dramas como muy intensos. Y algo que hace Mendoza que me parece bastante original es esto, de contarnos esta historia a través de un thriller policíaco, a través de un personaje tan entrañable como lo es Marcelo, que Wagner Moura ganó, él ganó el premio a mejor actor por este personaje, y también hacerlo como un poco una historia de supervivencia, porque si bien sí tiene todos estos tintes policíacos, de persecuciones y todo, también es una historia familiar, también es una historia muy íntima sobre las consecuencias que la dictadura tiene en personas comunes y corrientes, porque él, o sea, la película se llama El agente secreto, pero al final él no es ningún agente secreto, era un profesor universitario que se ve envuelto en toda esta conspiración por los militares y por la dictadura, entonces eso me pareció muy interesante. Personalmente la película me gustó bastante, es una película larga, entonces para algunas personas quizás podría resultar cansado, dura casi 3 horas y media, pero me gustó mucho y también creo que el trabajo, también Mendoza ganó mejor dirección, hay que mencionarlo, ganó mejor dirección en la premiación. Entonces, creo que también cuando se habla de Latinoamérica, siempre la mayoría de las veces las películas que resultan premiadas hablan de estas dictaduras militares, ¿no? O sea, lo hemos visto con las películas de Chile, con Argentina 1985, por ejemplo, que también mencionan estos temas, pero creo que esta vez sí lo vemos de una manera muy distinta y muy original. Muy original y que justamente fue premiada y que realmente a mí me da mucho eso la atención. Y ya que lo estamos despedazando aquí en Las Joyas, fue elegida por nosotros como una de las joyas porque precisamente nos llama mucho la atención, amigos de Apuntes de Cine, amigos del podcast, que pues temas como otra vez tener al ejército encima, otra vez el cine latino que está desfalleciendo. México tuvo presencia en Cannes, sí tuvo, pero fue una presencia más que nada anecdótica porque tuvimos las pláticas de Memo del Toro, tuvimos lo de Amores Perros, que se va a relanzar después de 25 años, por ahí una colaboración con este cineasta búlgaro, que ya hablaremos de ella, con Los Crímenes de Jeff Megman, pero realmente Latinoamérica se apagó. ¿Es lo que le espera al cine latinoamericano, depender de una película nada más? Pues mira, también creo que hay que tener en cuenta que este festival, al ser europeo, y lo vimos creo con toda la selección que hubo este año, que fueron en su mayoría películas europeas o estadounidenses, eh, creo que también tenemos que dejar de ver como tener presencia en festivales europeos como un símbolo de validación. O sea, al final, si eso deciden premiar, si eso deciden seleccionar, pues creo que más bien quizás sería buscar nuestros propios espacios, ¿no? No sé. Sí, yo también estoy muy de acuerdo con eso, como está bien tomar estos festivales como una plataforma para que se conozca mundialmente, pero creo que el valor se tiene que dar justo en nuestros países, porque pues son nuestras historias y ahí es donde nosotros debemos pues darles ese reconocimiento y el valor y la importancia que tienen pues como cultura, como sociedad. Y que Exacto. realmente son los momentos adecuados para nuestro espacio cinematográfico. Y qué bueno que tuvimos una película como Agente Secreto, que tuvimos la visión de tenerla aquí en Las Joyas. Y mira, pues otra vez sin querer, pero tuvimos a Sirat, tuvimos su Agente Secreto, y vamos a hablar ahorita de una película muy controversial, pero ahí tuvimos dos en el medallero. Otra vez eso me da gusto. Le robaron a una, pero voy a seguir defendiendo hasta el final de eso, ya voy a callarme. Tenemos otra película muy importante por el hecho de lo que representaba alrededor de ella. Tuvimos un artista que lamentablemente falleció rumbo a los albores del festival, pero eso no quitaba que era una de las joyas. No crean que es con un tema de morbo. Les consta que la elegimos desde antes de esta película. Mi querida Daniela García Juárez nos va a charlar y vamos a empezar la conversación sobre un filme que sabemos que Cannes es un espectáculo de luces, es un espectáculo como un árbol de Navidad. Hay esferas, hay estrellas, hay desfiles, hay entrevistas, hay todo muy bonito, pero hay un tema que actualmente estamos padeciendo de una forma muy horrible, que es el genocidio en Palestina, porque hablamos de niños que ahorita no tienen nada que comer, que están cazando tortugas, es en serio, o sea, porque no hay nada de comida. Pero platícanos de la siguiente película, mi querida Dani. Ok, pues
Put Your Soul in Your Hand and Walk, la directora iraní Sepideh Farse. Cabe destacar que también es directora iraní como el ganador de la Palma, y que también fue prisionera del régimen. Ella de hecho pues no vive en Irán, por lo mismo no puede entrar. Trae un documental que realizó durante un año en formato de videollamada, ella grabando las videollamadas que tenía con la periodista Fatma Hasona, quien durante todo este año permaneció en Palestina. Ella era una periodista que, digo, su trabajo estaba centrado en la fotografía. Ella salía a las calles y hacía fotografía de lo que estaba pasando, muchas veces obviamente poniendo su vida en riesgo, pero fue una de las principales documentalistas de la situación. Y pues eso, el documental sigue un año de pláticas con ella en la que podemos ver tan solo en su rostro, porque vemos muy, muy poco que no sea su rostro, y podemos ver un poco más de su familia en algunos momentos, y como en 2 ocasiones enseña algo del mundo exterior, cambia la cámara y se ve Gaza, pero todo es como su rostro, y es en ella en donde podemos ver el cambio que genera la permanencia y el avance de la ocupación y del genocidio en Gaza. Bueno, porque Sí, allí, adelante. es Adelante, allí. importante mencionar que esta periodista es muy joven, tenía 24 años, 25, y es todo un personaje porque ella, a pesar de la situación en la que está viviendo, es como una chica súper alegre, a pesar de que está muriéndose de hambre, ella está sonriendo, está contando como su día a día, como justo como si no estuviera pasando algo tan malo, entendiéndolo, pero al mismo tiempo como siempre esa actitud desde la resistencia y diciendo como ellos pueden llevarse todo, pero lo que está en mí no se lo pueden llevar. Entonces sí. es muy fuerte como el contraste que hay entre es una lo que posición pasa. muy chocante para el espectador, como ver esto que no te lo esperas, no es lo que te esperas cuando entras a ver una película así, y es esa insistencia en la sonrisa durante todo el documental. Creo que llega a ser de lo más incómodo, en un sentido no de querer como no ver o salirte o algo así, pero incómodo en el que te genera una tensión de cómo es posible que esto sea así, cómo es posible que una persona pueda ser tan resiliente y pueda enfrentar de esta manera las cosas, y sobre todo también como esa sensación de injusticia, ¿no? O sea, de no es justo, porque a pesar de esto, no es como que porque ella está feliz, tomes como, bueno, entonces está bien, obviamente no, más bien es como que cada vez aumenta más una sensación de injusticia de cómo es que esta persona y su familia con esta posición que tienen ante la vida tienen que estar constantemente retados por la situación externa a ellos. Cuando nos llegó este proyecto a Apuntes de Cine, recuerdo que fue cerca de Navidad, y yo siempre defendía mucho con muchos amigos del club y todo que Jesús era palestino, que aunque les diera risa o algo, que no se les olvidara que Jesús era palestino, y que realmente tenemos la historia de una persona tan ordinaria, tan como cualquiera de nosotros, que llegó a ser extraordinaria. Eso es lo que refleja un filme tan pesado, tan crudo, tan moral, y que en medio de la fiesta, a mí no se me olvida, no se me acuerdo si te dije a ti, Lau, o nomás tomé la foto directo a Twitter, pero que en la sala de prensa el único homenaje que había era simplemente una fotito y ya, y le decía yo, esta persona representa lo que somos nosotros, porque los que somos prensa debemos de estar de luto por esta persona que se acaba de ir, y es increíble, es inadmisible. El Reino Unido justamente acaba de romper ya relaciones con Israel también, una postura muy valiente, hablando de las 5 potencias del mundo. Reino Unido es una de ellas, ustedes están allá, y ya rompió relaciones. O sea, esto no va bien, no va bien y no va bien, y qué bueno que tenemos el cine como un vehículo para protesta y para que de verdad hablemos de estos temas tan importantes, Lau, porque pues pareciera que todo tuvo voz menos lo más importante. Sí, creo que el hecho de que la película estuviera, o sea, pudiera verse en Cannes ya es también un statement político. Me parece que fue un acierto muy grande. Y también creo que, digo, ya lo platicábamos al inicio, que el que un director iraní ganara con su película, con It Was Just an Accident, también es un statement. Y también creo que el festival está tratando de mandar un mensaje, sobre todo para los artistas que viven en estos regímenes totalitarios y que están en tierra ocupada, ¿no?
Sí, pienso que, digo, podemos decir como al menos tenemos la presencia de estas películas y de estos cineastas que también se paran y alzan la voz y no son censurados, como fue el caso de Oliver Lacks, que muy sutilmente en su discurso de agradecimiento mencionó a Palestina, traía su sandía, su pin de sandía, y que no es el caso en otros festivales como Berlín, pero también no sé qué tanto es como, ahora sí que decir es migajero, de decir, bueno, al Sí, menos un no poco. nos censuran acá, o al menos programan esta película en la sección alternativa, ¿no? O sea, creo que hay mucho más que demandarle a los festivales, pero sí, eso que decías, ¿no? Hay un contraste, nosotros que estuvimos en la función de ACID, para empezar, es una categoría como completamente diferente en todo sentido, en organización, pues, en la vibra que se siente ahí, porque hay una cosa mucho más de Sí. revuelta, de resistencia, de un cine muy situado, hay menos orden, o sea, se pide, habló por muchísimo rato y como que estaba mucho más horizontal, no era esta Sí. cuestión como de verticalidad con el cineasta y se sentía que lo que importaba era hablar de esto, no importaba si se pasaba del tiempo, no importaba si las cosas no salían a la perfección a nivel logística, sino que se dialogara de esto y lo que estaba al centro de la película, ¿no? Entonces, eso también me parece muy importante destacar, que hay una diferencia entre Acid y Cannes, y Sí. no es una diferencia para menos, sino para más, porque estamos hablando de un festival, pues sí, un festival autogestivo que cree mucho en el cine que está programando y que cree en los cineastas y en la importancia de lo que tienen que decir. Y ustedes pudieron platicar con la directora, ¿no? Sí, Sí, Justamente en su cobertura. No sé si podrían contarnos un poquito cómo fue esa conversación. de hecho estuvo muy interesante porque justo, incluso en las preguntas que se le hicieron, porque había como otros medios, nunca, casi no fueron al respecto de la realización, que eso es lo que muchas veces pasa, como de Claro. cómo acabaste, qué estabas pensando, sino que mucho estuvo centrado en el problema político. Y de hecho, una de las cosas como que ella mencionó y que no se dijo en el festival y que le molestó bastante fue como que no se habló de que la periodista fue asesinada, sino que como que lo manejaron como un accidente. Cuando Mm, bien ellos saben que fue un dron llegó a la casa y, y pues ahí está, ¿no? Ahí está la información y era algo como que quería remarcar mucho cuando platicábamos, como que ella lo decía cada que tenía la oportunidad, como ella fue asesinada, no fue un accidente, porque creo que hubo como un poco de confusión al respecto. Pero sí, justo hablaba mucho de la resistencia, de que eso era lo más valioso y lo más importante y por qué decidí hacerlo, que tenía como muchas dudas porque igual cree que existe la posibilidad de que al ganar ella, bueno, al recibir la selección para Cannes, eso pudo haber puesto en riesgo a la periodista, entonces como que siempre estuvo la duda de si era bueno seguir o no con un proyecto así tan arriesgado, pero pues sí, sigue adelante y creo que ahora que pues, porque literal después de que anunciaron la selección, al otro día ella muere, ella iba a ir al festival y todo, entonces es como tiene que seguir haciendo ruido, tiene que seguir hablándose del tema porque pues no mejora, no mejora. claro. Y digo, ojalá con todo lo que, o sea, con todo lo que se habló en el festival y que fue parte del festival, ojalá pueda verse en en muchos más espacios, en muchas más salas y pues la gente como que sepa más esta historia y no se quede solamente en algo momentáneo, ¿no? Que Del no sea festival. anécdota nada más, que Si no no es quede como anécdota, exacto. anécdota, porque Sí. de anécdotas hay muchas y la verdad con este cine, que insisto, no es lo que buscamos siempre en las joyas, qué tristeza que se diera esta situación, porque no fue un accidente, fue un asesinato y que no nomás lo vivió ella, lo están viviendo miles y miles de personas, que insisto, ya con decir eso de las tortugas, de verdad están viviendo una situación muy terrible en Palestina y que pues lamentablemente si no estamos haciendo ningún cambio, tristemente todos estamos siendo cómplices silenciosos de ello. Pero continuamos, Lau, continuamos con las joyas del podcast de Apuntes de Cine. Sí, y bueno, creo que ya por último, La y creo que última. tú eres la única persona que la vio, entonces eres eres el único autorizado para hablar de ella. Una película que esperábamos, desgraciadamente no alcanzamos a verla porque ya fue en los últimos días en los que estuvimos en Cannes, y se trata de Romería de Carla Simón, quien ya es me parece que es su tercera película que presenta en Cannes. Viene de haber ganado Berlín con su segunda película que fue Alcarrás y era definitivamente una que todos esperábamos, pero solamente tú fuiste el afortunado en verla. Y cuéntanos.
¿Qué te pareció? ¿Cumplió tus expectativas? Híjole, es que hay una palabrita que yo usaba en un estado que mandé a Eds, que era lo de omisión o culpa, ¿no? Aquí vamos con omisión o culpa. A veces hacemos cosas de verdad pues porque no queremos hacerlas, y en otro momento, pues la culpa es la que nos obliga a hacer cosas. Esas fueron situaciones, ya hablando un poquito de la hipnosis de la cinta de Romería, tercer filme de nuestra querida Carla Simón, que está a punto de explotar. La pobre, oye, yo no me acordaba, yo no sabía que estaba embarazada, así que sí fue como muy sorprendente ver esas escenas. Pero la historia nos traslada a Vigo, a conocer a Marina. Marina viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico. Este, lamentablemente, como muchas personas en los 80s, 90s, murió víctima de la epidemia, pandemia de VIH-Sida, al igual que su madre. Cuando ella era pues una bebé, era muy pequeña. Ella viaja justamente a esta comunidad en Vigo por unos papeles que necesita para entrar a un encuentro universitario, que necesita para continuar con sus estudios. Y al momento pues llega y trata de reconectar ella con sus tíos, con sus abuelitos, primos. De verdad, ella intenta reconstruir la realidad de sus padres, pero a través de una ficción, porque hay mucha pena. Nadie quiere hablar de sus padres por la pena que sienten, no porque murieran, sino por la pena de que eran adictos y que tenían VIH. Así que imagínate el reto para Marina, que trata de salir adelante pese a todo ello y logra pues hacer un relato ficticio que a final de cuentas la va acercando a la realidad de sus padres. Todo esto al encontrar ella un diario de su madre y empieza a comprender muchas cosas, empieza a tener estos encuentros de memoria familiar y logra dar cierre a un ciclo que, ya hablando no solamente de Marina, sino que ya metimos al análisis, hablar del análisis de Carla Simón. Para ella es un cierre. Recordemos que ella en la vida real, sus padres fallecieron de VIH, sufrieron la estigmatización, sufrieron el daño, sufrieron ¿cómo te lo puedo decir? ¿Cómo es la palabra? Sufrieron el ultraje, el asedio incluso de mucha gente, porque estaban estigmatizados por una enfermedad que ella misma lo dice y lo menciona. No es que mis padres anduvieran de jerga en jerga, fueron víctimas de una situación que es un problema de salud pública, que aunque andes en jerga, no te garantiza que te tienes que morir. O sea, tienes derecho a divertirte, tienes derecho a expresarte. Y eso es un tema que yo veo que a Carla Simón Pompillo, no me acuerdo si era el apellido correcto el segundo, pero la tiene o la tenía muy limitada en la realización de su cine. Y es una forma de cerrar todo esto. Es una forma de consigo misma darse ese abrazo, porque ella misma lo menciona y lo vemos en el guión con el personaje de Marina. Hay gente que por omisión decide omitir detalles de su vida, y es por la misma vergüenza que le da, no por ello, sino por todo el asedio público que existe en los demás, Dani. Sí, perdón, quería contribuir ya sé que ya pasamos alfa, pero hablar de que me parece muy interesante que estas dos directoras hayan coincidido en este tema. Yo pues tampoco pude ver Romería. Carla Simón me encanta, estoy segura que es una gran película y me parece una pena que no haya sido más tomada en cuenta en la premiación, que tampoco no necesita esta validación. Ella es una gran cineasta y lo seguirá haciendo, eh, más allá de lo pasado en Cannes. Pero sí, me parece muy interesante la manera en que coinciden, porque si es así un poco lo que mencionas, Felipe, que este es algo de lo que refleja la película. En Alfa vemos un poco de lo mismo, ¿no? O sea, que habla de cómo desafía sutilmente el tema del estigma, diciendo como esto es culpa de todos, es culpa de un miedo y una ignorancia colectivo, es culpa de las instituciones que no podían gestionar mejor el acercamiento que tenían las personas a estas cosas, ¿no? Y que no era simplemente como justo, o sea, estar en el lugar incorrecto, sino la responsabilidad que los demás colectivamente tenían en el cuidado, ¿no? Entonces, sí, me parece muy interesante que este sea un poco la postura que también toma Carla Simón, obviamente de manera mucho más íntima desde su experiencia vivida, ¿no? Que también ya vimos este tema en verano 1993. Ah, sí, justo quería decir eso, que hay un paralelismo entre esta y Verano de yo hasta como que pensaba que igual y podía ser la continuación de Verano de 1993, porque es como prácticamente esa historia, ¿no? Solamente que me parece que Verano es quizás como el punto de vista desde una niña, y ya Romería ya vemos a un personaje más maduro, ¿no? Porque es una adolescente, no es una joven mujer. Entonces, como que eso me parece súper interesante,
Sabemos que, como decías, que es una trilogía que va a Verano, Alcarrás y ahora Romería, de los temas que toca Carla en su cine y que es como un poco semi-autobiográfico, pero me parece interesante ese paralelismo. Y solamente como último punto, ahorita que mencionábamos que lo del VIH, la epidemia del VIH ha sido un tema recurrente en Alfa, en Romería, yo tuve la oportunidad también de ver La misteriosa mirada del flamenco, que fue la película que ganó una cierta mirada, y también toca el tema de la epidemia del VIH en un pueblo minero en Chile, donde también están todos estos aspectos del estigma, de la discriminación, esta vez como centrados en una familia queer que adoptan a una niña en este pueblo y como todas las cosas que tienen que enfrentar a eso, la película es de un director que se llama Diego Céspedes, un director muy joven que pues acaba de ganar una cierta mirada y también me parece interesante y muy curioso que justo en esta edición como que convergieran todas estas películas que tocan este mismo tema. Sí, que hay que ver por qué coinciden, por qué estamos regresando a esos temas. Yo que he trabajado un poco acá en la maestría sobre temas de memoria queer, esto podría tener que ver con el hecho de que en el momento histórico en el que se viven estas situaciones para las poblaciones queer, no hay no solo representación, sino muchas veces una sensación de que puede estar en la historia oficial, ¿no? O sea, el hecho de que haya tenido que ser reprimido y que haya sido una vivencia tan traumática para muchas personas hace que, como un efecto ola, hasta tiempo después podamos ver las narrativas al respecto y estemos viendo que personas que, pues, o sea, o que son parte de la comunidad o que lo vivieron de forma muy, muy cercana, tienen estas memorias atoradas que pueden salir a través del arte, ¿no? Es muy interesante ver cómo es una historia muy reciente de la humanidad del tema del VIH. Bueno, o sea, obviamente es algo que sigue, que es actual, pero el tema de la epidemia y lo que pasó de forma tan descontrolada con las muertes y todo, ver cómo ahora es que estamos viendo un cine al respecto. Y es que tristemente no aprendimos la lección porque todos esos traumas colectivos los revivimos con el COVID. Creo que es lo que a mí me llama la atención. Oliver Assayas era el único que lo había hecho de una forma muy... Pues es Oliver Assayas, o sea, sabemos que tiene otro tipo de recursos, pero ahora vemos un ejercicio mucho más comunitario de esta problemática que tenemos con las enfermedades en nuestro sistema de salud pública y que el cine lo está reviviendo y que el cine se está enfocando en ello. Creo que ambos temas son igual de loables, son igual de conscientes, pero que no se nos olvide, acabamos de tener discriminación de gente que no le dejaban incluso comprar alimentos si no tenía no pisaba un tapete o que no los dejaron salir, o gente que murió por la misma ignorancia, que no podías atender a tantos al mismo tiempo. Venimos de una crisis sanitaria muy importante hace 5 años y es algo que el cine apenas está digiriendo y qué bueno que vengan estos relatos y qué bueno que fueron parte de las joyas de apuntes de cine. Estamos terminando este episodio del podcast y con ello el estreno del podcast marca el fin de una cobertura muy bonita, muy desafiante, de mucho aprendizaje y que seguramente nos va a ayudar muchísimo para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Pues se viene Tribeca, se viene por ahí Guanajuato, se viene por ahí Guadalajara, preparándonos rumbo al Festival de Venecia, la Bienal, que es pues yo creo que si Navidad pudiera ser en cuanto a los festivales sacan, Venecia es Año Nuevo. Así que vamos a ver cómo se vive ese periodo, vamos a ver cómo vamos a estar por allá. Laura, muchas gracias por estar con nosotros y aportar ese sentido crítico y esa mirada la verdad, con sobriedad, pero con muy buen análisis. Gracias a ustedes y fue un placer cubrir este festival con ustedes. La pasé increíble y pues bueno, seguimos. Ailina Arroyo, muchas gracias por esa mirada picarona y distinta que tuviste del cine en Cannes y de la quincena, además del ácido y la semana de la crítica. No, muchas gracias por la confianza, la oportunidad de explorar justo esta sección tan, pues sí, que es aventurosa y llena de sorpresas. ¿Y qué no podemos decir de la semilla que está germinando con mi querida Daniela García Juárez, que vino a dejarnos en claro por qué está trabajando y cómo está trabajando? Dani, muchas gracias por estar en Joyas de Apuntes de Cine desde Cannes, edición 78. Muchas gracias a ti, Felipe. Me encantó y me encantó también traer un poquito de la semillita cine.
poder también enfocarme específicamente en este cine que quizás si no hubiera venido aquí con apuntes nunca hubiera, bueno, no nunca, pero hubiera estado más difícil saber exactamente cómo moverme para encontrarlo, como este cine especial de resistencias independiente, porque pues, la competencia se lo lleva todo, toda la atención y los reflectores. Entonces te agradezco mucho, mucho esta oportunidad. ¡Vámonos! I believe in life. I believe in love and I believe in cinema.